Vamos a ver las anastomosis de las arterias principales del tracto gastrointestinal. Entonces, las arterias principales del tracto gastrointestinal es el tronco estilíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Vamos a ver anastomosis entre las tres arterias. Entonces, aquí vamos a poner la anastomosis. Entonces, primera anastomosis va a ser entre el tronco estilíaco y la arteria mesentérica superior. Entonces, ¿qué rama de la arteria estilíaca o del tronco estilíaco se une con qué rama de la arteria mesentérica superior? Entonces, la rama del tronco estilíaco va a ser, o finalmente una de las ramas del tronco estilíaco, va a ser la pancreático-duodenal superior, ya sea la anterior y la posterior. Estas se unen con la arteria mesentérica superior a través de las arterias igual pancreático-duodenal, pero estas son inferiores, igual anterior y posterior. Entonces ahorita los vamos a poner. Primero vamos con los nombres. Siguiente anastomosis va a ser entre la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Entonces, de la arteria mesentérica superior, ¿qué rama se va a unir con qué rama de la arteria mesentérica inferior? Entonces, de la arteria mesentérica superior tenemos la cólica media, y esta se va a unir con la arteria mesentérica inferior a través de la cólica izquierda. Seguimos con anastomosis entre la arteria mesentérica inferior y la ilíaca interna. Entonces, de la arteria mesentérica inferior tenemos una rama que es la rama rectal superior, y esta se va a unir con una rama de la arteria ilíaca interna que es la rectal media. Entonces, ahorita nos ponemos cuál es la importancia de que tengamos estas anastomosis. Entonces, de la pancreático-duodenal superior, anterior y posterior, esta se une con la pancreático-duodenal inferior, anterior y posterior. Esto quiere decir que la parte que es suplida del tracto gastrointestinal por estas arterias recibe doblemente sangre. Entonces, ¿qué parte es irrigada por estas arterias? Esto es la cabeza del páncreas. Y el duodeno. Entonces, si se llega a ocluir alguna de estas arterias, ya sea por ejemplo la arteria mesentérica superior, ni la cabeza del páncreas ni el duodeno van a sufrir porque tienen irrigación de sangre por medio del tronco estilíaco. Bueno, por una de las ramas que finalmente vienen del tronco estilíaco, que no es como tal una rama del tronco estilíaco. Entonces, si una arteria de estas se bloquea, se obstruye, pues tenemos la otra para suplir la cabeza del páncreas o el duodeno. Aquí, en la arteria mesentérica superior con la arteria mesentérica inferior, aquí la anastomosis entre la arteria cólica media y la cólica izquierda no es una anastomosis tan buena. Entonces, aquí si una se ocluye, entonces aquí el órgano sí va a sufrir. Entonces, ¿qué órgano es el que recibe sangre a través de la cólica media y la cólica izquierda? Esto va a ser la impresión esplénica del colon, o sea, la parte del colon que está en contacto con el vaso. Entonces, si una se ocluye, pues aquí sí la impresión esplénica del colon puede sufrir. O no tiene que ser que una se ocluya, con que haya una disminución de la presión. Eso puede hacer isquemia de esta parte del colon, de la impresión esplénica, que ahorita lo vemos. Y recordemos que específicamente la unión entre la cólica media y la cólica izquierda es a través del arco de Roland o a través de la arteria marginal de Drummond. Entonces, bueno, ahora vamos a ponerlo aquí. Aquí está la aorta. Entonces, el tronco estilíaco con la arteria mesentérica superior. Vamos a poner el tronco estilíaco. Aquí está el tronco estilíaco. La rama que nos importa es la pancreático-duodenal. Entonces, ¿de dónde viene la pancreático-duodenal? Viene de la gastroduodenal. ¿Y de dónde viene la gastroduodenal? Viene de la hepática común. Y la hepática común viene del tronco estilíaco. Entonces, vamos a ir por la hepática común. Aquí está, esta es la hepática común. De aquí sale la gastroduodenal. Esta va a ser la gastroduodenal.
Y de aquí tenemos la pancreaticodenal superior, anterior y posterior. Entonces esta se divide en la pancreaticodenal superior, anterior y posterior. Entonces estas son estas de aquí, esta y esta. Y estas se van a unir con ramas de la arteria mesentérica superior, que es la pancreaticodenal inferior, anterior y posterior. Entonces, seguimos. Digamos, aquí sale la arteria mesentérica superior, aquí la arteria mesentérica superior, y de aquí vamos a tener un montón de ramas, una de las cuales van a ser las pancreaticodenales inferiores, posterior y anterior. Entonces, digamos, esta es la pancreaticodenal inferior, anterior, y esta va a ser la pancreaticodenal inferior, posterior. Estas se van a unir entre sí. Se unen y pues aquí tenemos el páncreas, la cabeza del páncreas y el duodeno que recibe sangre a través de estas arterias. Seguimos, luego tenemos la arteria mesentérica superior con la arteria mesentérica inferior. Entonces, aquí está la arteria mesentérica inferior. Aquí está la arteria mesentérica inferior. Entonces, recordemos, una de las ramas de la arteria mesentérica inferior es la cólica izquierda. Entonces, lo voy a poner aquí para agarrar un segmento más abajo de la aorta, porque aquí ya no tengo espacio. Entonces, vamos con la aorta. Vamos a poner la arteria mesentérica superior hasta acá arriba. Y la arteria mesentérica inferior aquí. Esta es la arteria mesentérica inferior. Entonces, vamos a poner el colon para orientarnos. Aquí va a estar el colon. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Entonces, la arteria mesentérica superior, aquí está la arteria mesentérica superior. Una de las ramas es la cólica media. Entonces, aquí pongo una de las ramas. Esta es la cólica media. Bueno, vamos por aquí. Cólica media. Y de la cólica media vamos a tener la anastomosis con la cólica izquierda. La cólica izquierda viene de la arteria mesentérica inferior. Entonces, aquí este es el sigmoides y este es el recto. Entonces, de la arteria mesentérica inferior viene la cólica izquierda. La cólica izquierda, esta es la cólica izquierda, que se divide en varias ramas. Esta es la cólica izquierda, esta es la cólica media, y tenemos una anastomosis, que es el arco de Roland. Este es el arco de Roland, que está comunicando la arteria mesentérica superior, o sea, una de sus ramas, que es la cólica media, con una de las ramas de la arteria mesentérica inferior, que es la cólica izquierda. Y aquí tenemos la arteria marginal de Drummond. Más o menos así, que comunica pues una parte del arco de Roland con otra parte del arco de Roland. Seguimos con la arteria mesentérica inferior y la ilíaca interna. Entonces, aquí está la aorta se va a bifurcar, se bifurca. Y aquí esta es la ilíaca común. La ilíaca común se divide en la, bueno, yo voy a borrar aquí para ponerlo. Entonces tenemos la aorta, aquí está la aorta, se va a dividir así en la ilíaca común, y la ilíaca común se divide en la ilíaca interna y la ilíaca externa. Entonces, aquí tenemos la arteria mesentérica inferior, ponemos otra vez el colon, recto, bueno, sigmoides recto. Entonces, de la arteria mesentérica inferior tenemos una rama que es la rectal superior. Entonces, aquí está la rectal superior, que está llegando a recto. Y de la arteria ilíaca interna, esta que está aquí, tenemos una arteria que es la rectal media. Entonces aquí el recto recibe doblemente sangre. Entonces si una se llega a ocluir, por ejemplo si se llega a ocluir la arteria mesentérica inferior, si esta se ocluye, el recto todavía sigue recibiendo sangre a través de la ilíaca interna. Entonces anastomosis, tenemos el tronco celíaco, se anastomosa con la arteria mesentérica superior a través de la unión de las pancreaticodenales superior, anterior y posterior del tronco celíaco, bueno, finalmente de una de las ramas del tronco celíaco, y la arteria mesentérica superior a través de la pancreaticodenal inferior, anterior y posterior. Estas suplen la cabeza del páncreas y el duodeno si hay oclusión de alguna de las dos, entonces tenemos, bueno, que no va a sufrir la cabeza del páncreas ni el duodeno porque tenemos la otra arteria para compensar. La arteria mesentérica superior se comunica con la arteria mesentérica inferior o hacen anastomosis por medio de la unión de la cólica media y la cólica izquierda. La cólica media viene de la arteria mesentérica superior, la cólica izquierda viene de la arteria mesentérica inferior. Esta es la cólica media, esta es la cólica izquierda, y se anastomosan por medio de la arteria Meendering o el arco de Rolando, que es lo mismo.
arco de Roland o arteria meandering. Y la otra es pues a través de la arteria marginal de Drummond. Y la arteria mesentérica inferior se anastomosa con la ilíaca interna a través de la arteria rectal superior. Esta es la arteria rectal superior de la arteria mesentérica inferior y esta es la arteria rectal media de la ilíaca interna. Entonces, si una tiene oclusión, digamos ahora, si tenemos oclusión de la arteria ilíaca interna, pues todavía tenemos la arteria mesentérica inferior que nos está irrigando a recto. Nos vemos en el siguiente video.